Bona tarda. Benvinguts, benvingudes a una altra sessió de dies curts. Aquesta sessió és la tercera que fem del cicle. Vam començar amb David Domingo, Stanley Sunday, no sé si alguns de vosaltres vau poder venir. I al mes de febrer vam fer una sessió molt especial pels 10 anys de la Filmoteca amb el col·lectiu Vivim al Barri, un grup de joves que durant el mes de setembre van estar rodant 3 documentals aquí al barri, una proposta als serveis educatius de la Filmoteca. I avui ens acompanya la Flora Liberty, a qui donem una benvinguda i moltes gràcies per haver vingut. I volia introduir molt breument la feina que fa la Flor i també agrair a l'Anna Brufau, que va ser la persona que va proposar aquest nom dintre del cicle i que avui no ha pogut venir. Llavors prenem una mica el relleu de l'Anna en la dinamització de la sessió. Molt breument, la Flor és una cineasta que dirigeix, munta i fa collage, fotografia, i ens semblava molt interessant una proposta com la de la Flor en el marc de dies curts, perquè com sabeu és un cicle que intenta mostrar cineastes que no s'han vist en els circuits d'exhibició majoritaris. I d'alguna manera la Flor transita molt entre tota la feina digital d'internet i des de la no ficció, des de la creació de noves narratives i transita sobre temes relacionats amb aquesta representació i la manera en què ens narrem en l'era digital, per dir-ho així. I per altra banda, com una feina completament diferent que té a veure amb el treball en pel·lícula, amb les mans, des d'una visió analògica, però que avui veurem que hi ha moltes relacions entre les dues esferes artístiques de la Flor i a veure si ho veieu. Ella juga molt amb aquesta experimentació, com deia, des de la fotografia, des del collage, tant fílmic com estàtic, i creiem que, d'alguna manera, les pel·lícules que mostrarem avui poden donar molt de joc a un diàleg, que també és una de les característiques de dies curts, que hi ha una presència amb la que podeu dialogar i amb la que podeu parlar sobre el que es veu. I ja està, i ens interessa també molt que la Flor pugui mostrar parts del seu procés de creació, que creiem que és molt interessant. I és una sessió especial i també complexa a nivell de projeccions, o sigui que també donar les gràcies al David, el company de cabina, que avui estarà projectant, perquè veureu que una de les peces es veurà en format 16 mil·límetres i després també comptarem com amb petits regals i intervencions que la Flor ens ha portat. Gracias, Flor, por venir. Y bienvenida a la Filmoteca como cineasta. Antes comentábamos que venías como espectadora y como vecina del barrio y nos hace mucha ilusión contar contigo hoy. Gracias, y a mí también me hace mucha ilusión, sí, por esto que decíamos que pasé muchas horas en esta Filmoteca, sobre todo porque vivía al lado y podía hacer esto de 2 minutos antes, decir voy a ver esta peli. Y muchas gracias por la asistencia. Sí, lo que comentaba Julia, vamos a ver trabajos desde muy viejos hasta cosas más recientes. No sé si igual empiezo introduciendo ya los que vamos a ver. Sí, vamos a hacer por bloques y luego vamos a ir yo voy a ir contando un poco el proceso de trabajo, pero si alguien quiere intervenir mientras estoy hablando o hacer una pregunta o lo que sea, está bien para que no esté tan sola hablando. Las primeras 2 piezas que vamos a ver son dos trabajos en Super 8, así bastante viejos. Son como las primeras experimentaciones que hice cuando me empecé a interesar por el Super 8. Son trabajos de fan footage, que era como más barato que comprar una cámara y película. Y entonces empecé a recuperar así bobinas de mercadillos y cosas así, y conseguí un proyector y empecé a experimentar así con Super 8. Cuando había estudiado cine en Buenos Aires habíamos trabajado un poco en película y siempre me había quedado como el interés, pero no eran como formatos que conociera mucho, entonces empecé a hacer estas experimentaciones que son, básicamente trabajadas con metraje encontrado e intervenidas un poco manualmente con técnicas como de pintura y de raspado, así como muy rudimentarias. Entonces, si quieren vemos las piezas y luego las comentamos. Son piezas muy viejas.
la calidad responde a cómo están hechas, y están hechas de forma muy rudimentaria, ahora les voy a contar. Pero bueno, para comentar así un poco las dos, bueno, la primera, la idea era, había encontrado estas cintas de, bueno, como asociación, así, crear asociaciones de montaje entre este metraje de Alicia, una secuencia de Alicia, que todas conocen, y una película porno alemana que nadie debe conocer, que encontré como en un mercadillo, me encontré con estas cintas y dije, bueno, como qué juegos de montaje se pueden crear entre estas imágenes de dos géneros que son un poco como opuestos, ¿no? Como los géneros de las películas infantiles, como son las películas de Disney, las películas como educativas, entre comillas, ¿no? Bueno, yo por lo menos crecí con el lavado de cerebro de las películas de Disney, y Alicia todavía, ¿no? Pero luego La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, La Sirenita, ¿no? Toda esta filmografía que crea imaginarios. Entonces, bueno, la idea era como crear un juego de montaje entre estas películas, entre una película de Disney y las películas como educativas, entre comillas, de adultos, ¿no? Las películas que también crean imaginarios, en el caso de las películas porno, pues imaginarios hegemónicos vinculados a la sexualidad, a las prácticas sexuales completamente estereotipadas, ¿no? Entonces, bueno, la idea era como generar juegos de montaje un poco entre dos películas que son como opuestas, pero que tienen como este fondo común, ¿no? De crear imaginarios culturales y sociales y demás. Y bueno, descontextualizar estas imágenes, ¿no? Crear como un poco un choque de sentido o extraerlas de su sentido de origen y generar un nuevo sentido a través del montaje. Y luego ahí, bueno, están así como intervenidas manualmente, ¿no? Como les decía, con pintura y con lejía y cosas así que transforman un poco la emulsión. La segunda, bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, pero yo voy si no hablando y luego me pueden interrumpir. La segunda era un poco como la misma idea, ¿no? De crear así asociaciones entre imágenes, pero con películas que, digamos, con películas donde se ve esta cuestión de la representación de la alteridad, ¿no? Del otro, esta cuestión como de la mirada exótica hacia lo otro, que tienen como el western o el cine, bueno, un cierto cine, generalizando mucho, ¿no? Evidentemente es una pieza de 3 minutos, no es un tratado, pero digamos como esta construcción del otro que tiene el cine, como el western, el cine de exploración, ¿no? El cine antropológico, ¿no? Donde se construye la figura del otro como lo exótico, como lo radicalmente otro, ¿no? Entonces, bueno, toda esta mitología como del indio, la mujer salvaje, etcétera, ¿no? Entonces, como crear también juegos de montaje con estos personajes digamos, que describen estos clichés. Y en este caso bueno, también está así como intervenida y más utilizando como técnica más casi como de collage, ¿no? Porque hay momentos donde hay película recortada y pegada sobre el soporte, ¿no? Hay un trabajo más sí, como de collage, pero con el soporte fílmico, ¿no? De ir pegando, como la banda de sonido, por ejemplo, se ve en un momento. Porque la banda de sonido corresponde a alguna de las... La banda de sonido es la pieza esta central que vemos y no corresponde a tú la postproducción de sonido la haces claro, a posteriori, sí, sin nada sí. que ver con lo que encontrabas en ese metraje, que igual ni se escuchaba. No, igual no se desechos, escuchaba, ¿no? porque mi proyector era, entre otras cosas, era un proyector sin sonido. Entonces, si no, el sonido de esa está construido como por separado. Sí, está montado por separado y de hecho, bueno, yo es la primera vez que las veía en pantalla, la calidad es bastante baja porque, claro, yo cuando empecé a hacer estas piezas no sabía muy bien cómo se trabaja en película. Tampoco es que ahora sepa un montón, pero un poco más. Sé que existen, por ejemplo, gente que hace telecines de forma profesional y que uno le puede llevar las bobinas y te lo telecinan y se ve bien. Eso, por ejemplo, no lo sabía o dije, bueno, pues igual tampoco tenía dinero para pagarlo. Entonces yo iba como haciendo mi telecine casero, grabando la pared, con mi proyector proyectaba y grababa la pared, ¿no? Todo así como muy rudimentario. Iba trabajando por trozos y los grababa, o sea, ni empalmadora creo que tenía, como para que se hagan una idea del nivel de novatez que hay en estos dos trabajos. Y entonces, bueno, la calidad de la imagen es un poco pobre por eso también. Y eso es, básicamente.
Vale. Si voleu, al final dels 3 blocs de projecció que fem, podem deixar un torn obert de paraules, perquè potser hi ha coses que ¿no? que se van Sí, resolviendo también, claro. a medida que vamos explicando sobre las otras piezas. Y ahora pasamos como a un tercio muy diferente, pero es del año 2015, o sea, hemos visto 2011, 2012 o 2013 la Ujú. última, y ahora en 2015 igual es la pieza que más se ha visto o que más se ha podido ver de tu trabajo, igual en pantallas así más grandes, y entiendo que se llama Autoexposiciones, si alguien la ha podido ver ya. Sí, Y entiendo que genial. estuvo planteada inicialmente como una instalación y si quieres introducirla brevemente para que la podamos ver Sí, y luego la claro, comento. no sé si querías, pasamos lo de los collages antes. Ah, vale, pues Vale, sí, justo. porque bueno, es una cosa que nunca se me había ocurrido, pero cuando la hablábamos con Julia y con Ana de preparar la sesión, eh, yo cuando estaba haciendo estas piezas también había empezado a hacer collages en papel, que era un poco como un pasatiempo, ¿no? Digamos que era una cosa así que hacía un poco pues para entretenerme, quizás como fruto de este mismo interés de ir, bueno, pues recogiendo, ¿no? Como revistas viejas y cosas viejas, y entonces que si los podemos abrir el ordenador, porfa. Los voy a poner de fondo. eh, que son... Bueno, son collages en papel. Bueno, no tiene mucho más en realidad. Muchas revistas que fui acumulando, muchas, y empecé como a hacer este tipo de collages, muchos vinculados a la representación como objetivada del cuerpo de las mujeres, porque es básicamente lo que hay en la prensa, en casi toda la prensa y en casi toda la producción cultural, entonces era muy fácil. Este no, por ejemplo, el anterior no, pero, o sea, no todos tenían ese fondo, digamos, algunos eran simplemente pues, que tenía, o sea, como más ejercicios de composición, ¿no? Pero bueno, en muchos está esta cuestión de cómo se representa también el cuerpo femenino o de las mujeres. Y bueno, y estos son los collages. Y luego, sí, luego de este trabajo así como más analógico, más de papel y de celuloide, dije, bueno, voy a ver qué pasa en internet. Empecé a trabajar como el collage llevado a la imagen digital. Eh, y entonces, sí, la pieza que vamos a ver a continuación es Autoexposiciones, que es, como decía Julia, es un trabajo que está pensado inicialmente, bueno, para una instalación, porque yo la había pensado como una serie, y de hecho es una serie o sea, es un trabajo que utiliza imágenes de internet, un trabajo como de apropiación documental, y es una serie de 7 piezas cortitas, que son como 7 retratos colectivos, ¿no? Realizados con vídeos domésticos de YouTube. Y entonces cada pieza trata un tema vinculado como a la intimidad, a la sexualidad, a cuestionamientos en torno al cuerpo, a la identidad, etcétera, ¿no? Y ese es un trabajo que explora como las nuevas narrativas que se producen, nuevas narrativas de sí, nuevas representaciones que se producen en Internet como este nuevo espacio de exposición de lo íntimo, ¿no? Esta cuestión de las nuevas subjetividades atravesadas por los nuevos medios. Y lo que vamos a ver es una versión de 15 minutos. No son todas las piezas, sino que es una versión de 15 minutos más, como pensaba para proyección que digamos, junta algunas de las piezas. Así que lo vemos. Sí, pues lo Reni. vemos y luego Y también podemos luego, relacionarlo con lo que claro. acabamos de ver, que tiene mucho. Gracias. Bueno, igual lanzo una pregunta. Em, bueno, la pregunta es muy sencilla, es ¿cómo pasas de esta apropiación de películas antiguas encontradas por azar en un mercadillo o en sitios inesperados a bucear en el archivo de internet y cómo te diste cuenta que ahí también había ¿no? como una posibilidad similar o cómo fue ese paso de una cosa a la otra? Sí, fue bastante azaroso en realidad. Como creo que en general como todas las experimentaciones, bueno, tanto la anterior como esta fueron como descubrimientos así un poco azarosos, ¿no? Y en este caso
también fue un poco por azar porque estaba haciendo un taller de apropiación y había que hacer una pieza para el taller. Y estábamos trabajando con imagen, bueno, no me acuerdo si era con imagen digital o lo que sea, pero era como más fácil, ¿no? Digamos, en el plazo, en la duración del taller, trabajar con material de archivos que se pudieran encontrar en internet, ¿no? Entonces, bueno, archivos los que fuera, Prelinger, YouTube, las redes. Y entonces yo por algún motivo que no sé muy bien cuál es, empecé a encontrar estos vídeos. De hecho, empecé a encontrar vídeos encontré un vídeo de un tutorial de maquillaje que no está o sea, que es otro de estos vídeos de esta serie, pero no está en este corte, que eran como tutoriales de maquillaje de chicas así bastante jovencitas, ¿no? Bueno, pues adolescentes o niñas, que es lo que más hay en las redes, o por lo menos en ese momento lo que había más en YouTube, que era todavía como una época 2012, 2013, 14, 15, donde YouTube estaba como menos profesionalizado, ¿no? Y entonces empecé a encontrar estos tutoriales de maquillaje y de chicas que explicaban como su rutina de maquillaje y tal, y muchos, porque bueno, también así funciona el algoritmo de YouTube, no encontrás uno y al lado te aparecen todos los que están relacionados. Entonces empecé a juntarlos, y entonces como estaba haciendo este taller y había que hacer una pieza, dije, bueno, voy a intentar hacer una pieza con esto. Y mientras estaba buscando estos vídeos, encontré uno de estos de los que abren esta pieza, ¿no? De estas chicas que preguntan, ¿am I pretty? O no sé qué. Y lo mismo, ¿no? Encontré muchos vídeos como del mismo formato, ¿no? Como con el mismo formato. Y entonces, bueno, fui así como un poco por azar descubriendo estas especies de géneros, como de subgéneros de YouTube, ¿no? De estos videodiarios, como estos pequeños géneros vinculados a la intimidad y a la cuestión del cuerpo, ¿no? Y de la sexualidad. Y entonces, primero para este taller hice estas dos piezas, una con este de la My Pretty y con los del maquillaje que no están aquí. Y luego, claro, como que mientras iba buscando, como buscaba muchos y muchos y muchos y me los descargaba, de repente encontraba otro de otro género. Entonces, ay, a ver esto qué es. Y entonces, así, no todos del tirón, porque en realidad es una pieza es un trabajo que fui haciendo, o sea, estas 7 piezas las hice un poco intermitentemente, ¿no? Como primero hice un par, luego hice otra, luego hice otras, o sea, entre el 2002 y 2015, porque las iba pues trabajando un poco así cuando podía, ¿no? Em, y así fue, sí, un poco por azar. Y luego toda la construcción del discurso se basa obviamente en el montaje, ¿no? En esa coordinación entre los diferentes discursos que generan como una nueva capa de interpretación, ¿no? Porque por sí mismos ya tienen como toda esa carga profundamente violenta, ¿no? Cuando como espectador ves como esa sensación de ventanas que se van abriendo a la intimidad de las personas, que es algo que define Internet, creo, de manera muy, muy interesante, o sea, que se ve muy reflejado en el corto. Y luego tú, o sea, cómo es a través del montaje que tú vas creando un poco ese discurso alrededor de la representación del cuerpo, de las violencias que sufren las personas con cuerpos no normativos o con cuerpos normativos. En relación a la mirada del otro, ¿no? En relación a esta comunidad de Internet. Sí, bueno, que es un poco como o sea, es así como funcionan las redes al final, ¿no? Como esta cuestión de una venta, o sea, de la pantalla, que era como una idea que a mí me rondaba y que digamos, que intentaba reflejar en el montaje, ¿no? Esta idea de la pantalla de Internet como un espejo también, ¿no? Como el espejo que viene a reemplazar el espejo de la habitación, ¿no? Entonces todos estos gestos o estos momentos de intimidad o de privacidad o que antes estaban relegados a situaciones, pues al espacio privado de la habitación, de repente con la pantalla de Internet se abren al mundo, ¿no? Potencialmente a todo el mundo, por lo menos que esté conectado a Internet, ¿no? Entonces esta cuestión de cómo en el universo de las redes se redefinen las fronteras entre lo público y lo privado, la conectividad, el aislamiento, ¿no? Como todas estas bueno, pues sí, estas cosas que antes hacíamos solos en la habitación, de repente están abiertas bueno, pues a todo el mundo con Internet. Y entonces la idea como del montaje, ¿no? Es utilizar este juego de repeticiones, de
los gestos y de la palabra, ¿no? Como para construir esta especie como de macro retrato con estos pequeños, o sea, un retrato colectivo con estos pequeños retratos de todos estos individuos, ¿no? Como que de estas personas aisladas, o sea, de estas personas aisladas en sus habitaciones, conectarlos a través del montaje, a través de esta especie de diálogo colectivo que se da como con este juego, ¿no? de las repeticiones y la multipantalla, ¿no? También como un recurso para trabajar esta cuestión. Y ¿querías decir? No, sí, para interpelar un poquito al público, ¿no? Que este vídeo, como lo he visto con personas distintas, ¿no? Y de edades distintas y así, y hay personas que se sorprenden, ¿no? Esto es de 2015 y muchas de nosotros como que ya habíamos visto hace tiempo que hay esta tendencia y que ahora se siguen haciendo el mismo tipo de vídeos, pero igual en TikTok o en otros espacios de Internet, pero sí que viéndolo con gente de otras generaciones, como completamente sorprendidos del hecho de que esto exista. Y me parece curioso y me parece interesante también ver un poco esta diferencia entre las prácticas, ¿no? cinematográficas también, o de representación, o sea, cómo generamos discurso alrededor de nosotros mismos, incluso gente que crea cine y así, y que se sorprende de que esto esté existiendo, ¿no? Y quería solo preguntarte, igual si alguien de otra generación, que aquí en la Filmoteca muchas veces tenemos como personas de generaciones muy distintas, quiere darnos también su visión de cómo se ha sentido viendo estos vídeos, es Como de la nuestra, interesante. porque yo he visto todo tipo de reacciones. Total. Sí. Pero eso, no sé qué iba a decir, bueno. Sí, no, eso es un tema, esto es un tema De hecho, ahora, ¿no? Como cuando lo veíamos me preguntaba como cómo se ve esta pieza ahora, porque es cierto que, bueno, ya es desde el 2015 y también las redes han cambiado mucho, ¿no? En 7 años, pues YouTube ya es un poco como arcaico casi en el universo de las redes. Y bueno, yo también es cierto que veo esto y como a mí también me apasiona particularmente la manera, ¿no? Como la manera en que las redes construyen subjetividad, ¿no? También y cómo las redes, o sea, cómo los medios también pues sí terminan definiendo la manera en la que percibimos el mundo, en la que tenemos una experiencia del mundo y la manera en la que nos construimos como sujetos. Es un tema que me apasiona especialmente, entonces estoy como muy acostumbrada a ver esto y me parece súper normal, ¿no? Bueno, porque además las redes funcionan así, ¿no? Funcionan a través de exponerse a sí mismos y exponer lo que es íntimo, lo que es privado, de exponer nuestra vida y de construirnos como marca. Bueno, se podría tirar mucho el hilo, pero tampoco me quiero ir por las ramas. Pero sí que es cierto que ahora me parece que es como una cosa muy normal, porque quizás el uso de las redes está un poco más extendido, pero yo sí que, bueno, he visto todo tipo de proyecciones pasando esta pieza, o sea, al proyectar esta pieza, perdón, de reacciones, al proyectar esta pieza he como presenciado reacciones muy diversas, desde gente que, sobre todo, la gente más joven que pues no lo encontraba quizás más cercano, hasta gente joven, no tan joven, pero de nuestra generación quizás, ¿no? Que se sorprendían y hasta a veces incluso que se horrorizaban, ¿no? Gente que tenía reacciones muy virulentas, ¿no? Que decían, yo no dejaría a mis hijos hacer esto deberían prohibir, cuando en realidad, bueno, sí, quizás el cambio generacional es que las redes amplifican un poco esta cuestión, ¿no? Y la vuelven accesible y visible, pero bueno, o sea, tías delante de un espejo pensando que estás gorda, esto es la infancia de todas, quiero decir, o sea, esta es la sociedad No hay ninguna novedad. patriarcal de mierda que hemos construido, así que ahí yo creo que no hay tanta sorpresa. Bueno, es cierto que quizás el hecho bueno, eso, de exponerse en situaciones tan íntimas, ¿no? De mostrar hacia el cuerpo, es quizás, bueno, pues una cosa evidentemente diferente y propia de esta era, que es la era digital, ¿no? Y es la manera en que pues, los medios nos atraviesan también ahora. Y bueno, vale, pues quizás alguien no se graba en sujetador y en bragas o haciéndose un paquete, pero bueno, pues, la manera en la que utilizamos los medios de comunicación participa un poco de esta misma cuestión, ¿no? De la conectividad permanente, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero irme mucho por la tangente, pero sí, el tema de las reacciones, de hecho, si alguien quiere comentar algo, sí, hay alguien. Mira, hay manos al Francisco. Hola, sí, grita, que tú tienes voz fuerte. Bueno, como hay sí, así te escuchan. Nada, es una pregunta una curiosidad más que una reacción. Me ha dado la impresión de que en su mayoría eran personas
por el acento de Estados Unidos y a un par tal vez con acento más inglés. También cuando hablamos de representación hablamos de localización, ¿no? Tal vez probablemente porque en esos momentos YouTube era más común o más accesible en ese lado del planeta, ¿no? Pero también, ¿no? Y si también hablamos de la representación impuesta desde pequeñas con películas Disney, también viene muy marcada por esa cultura norteamericana, ¿no? De Estados Unidos, de alguna forma. Tal vez, no sé, yo pienso también, tal vez que en esa cultura siempre ha habido como menos, la sensación que yo he tenido con relaciones con esa cultura es que hay menos pudor, ¿no? En exponerse de esa manera. ¿Crees que, o sea, no sé, qué piensas con respecto a eso y si en tu búsqueda o en tus encuentros, en ese bucear por YouTube, has encontrado también representaciones de otras culturas? Sí, sí, lo de esta es una observación que siempre me ha hecho mucho, lo del tema de que son todos anglófonas es más que nada por vagancia mía, creo que es lo que más encontré. No, también es cierto que YouTube, bueno, no sé ahora, pero en esa época era muchísimo más usado en países anglófonos, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo por público, por generaciones, pues no sé, ahora las estadísticas son diferentes, ¿no? Pero en esa época era pues, igual entre 16 y 25, una cosa así, era la mayoría del público, o sea, de los usuarios de YouTube, era gente muy joven y mucho de países anglófonos. Y también es cierto que, bueno, pues al final el propio algoritmo, ¿no? Te va como conduciendo también y va determinando el trabajo de alguna manera, porque al final yo iba trabajando con lo que me encontraba y al final pues el algoritmo funciona de esa manera, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido creo que es un trabajo que está también, o sea, voluntaria e involuntariamente bastante determinado como por el algoritmo de YouTube. Pero esto que decís es curioso, es interesante porque el otro día en el Zoomsech había una sesión de Dominique Gagnon, que es un cineasta que trabajó inmensamente con YouTube, que hizo un montón de películas solo con material de YouTube, así es como de quien más ha explorado la cuestión de la apropiación y las redes. Y su último trabajo es una tetralogía donde básicamente lo que hace es como dividir el mundo, digamos, en 4, norte, sur, este, oeste, bueno, con una teoría así como que no es la de los puntos cardinales, sino otra que sería muy largo de explicar, pero lo que hizo básicamente es trabajar, por ejemplo, en la que trata sobre el norte, su norte, digamos, localizó su búsqueda en el Polo Norte, ¿no? O sea, no me acuerdo exactamente cuál es el radio de búsqueda que determinó, pero de alguna forma que no sé bien cuál es porque soy un poco nula con cosas de informática, pero él pudo como geolocalizar su búsqueda, entonces en este trabajo trabaja con materiales que encuentra en zonas en determinadas zonas del mundo conectado a Internet, ¿no? Igual es verdad que también en los últimos años hay muchísimas tendencias de Internet, desde retos hasta, ¿no? Como el lenguaje, etcétera, que se ha extendido muchísimo, no solo en países, o sea, más de una manera más global, que antes había como cosas más alejadas las unas de las otras, pero poco a poco ahora ya es como que se pasan bastante las barreras, siempre entendiendo un poco el mundo occidental, que también es en el que se manejan Sí, esta, en el que esta hay un acceso a cantidad de, Internet, exacto, etcétera, de etcétera. Sí, yo imágenes. creo que ahora también las redes sociales se han como popularizado más quizás, ¿no? Y hay más redes y las redes también se han instalado más en nuestros hábitos cotidianos al final, ¿no? Entonces, y se han vuelto más indispensables también para la comunicación diaria, para el trabajo, etcétera. Entonces, creo que ahora sería más fácil. Bueno, de hecho hay una película de un director que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo, se llama Coming Out, la película justamente de hace unos años, y que él trabajó con vídeos también de gente que sale del armario, pero de todo el mundo. Entonces hay idiomas muy diferentes en esta peli, que es creo una peli del 2016, 17, 18, no me acuerdo exactamente. Sí, lo que viene a continuación es otra faceta muy distinta, pero sí que a mí me parecía muy interesante también hablar de esta idea del archivo en Internet, ¿no? Porque también estamos en una filmoteca en la que cuando hablamos de archivo, pues muchas veces se entiende como esta idea de que hay pues unas piezas recuperadas, incluso cine familiar, cine creado de manera amateur, espontánea, y que luego al cabo de los años llega a un espacio como una filmoteca y ahí se le da pues un valor distinto, se la
categoriza y se la clasifica con unos tags que todos tienen una intencionalidad, que no están libres de una mirada y me parece muy interesante como explorar y creo que es muy interesante las referencias en las que tú trabajas también en este caso y en el resto de tus obras, de como una cantidad de gente, cineastas que están trabajando con este archivo de internet, ¿no? Y cómo se le está también dando la vuelta a toda la creación que hacemos todos cada día y esta sobreproducción de imágenes, como desde una visión artística, a través del montaje, a través del documental o de investigaciones varias, se llega a generar nuevos significados, ¿no? Con esto, y que yo cuando pienso en el futuro de la conservación, por ejemplo, ¿no? Cinematográfica, pues pienso que igual que el cine empezó siendo como algo muy efímero, que la gente tiraba las películas cuando las acaba de hacer, pues pienso en estas piezas de internet que no se hacen con ninguna voluntad de que esto quede y están completamente ligadas a una empresa, ¿no? Aparte, como a YouTube, que es una empresa con sus intereses y así, y cómo luego viene alguien, se apropia de esto, o sea, ¿no? Como me parece muy interesante, tú en el mercadillo cogiendo esas bobinas que nadie quería y a las que no se le daba valor, y pues tú y cineastas como tú haciendo esto con el archivo, ¿no? Me parece muy guay. Sí, de hecho, bueno, hay muchas, o sea, voy a intentar no así como irme mucho por ramas, pero no, lo que dices del archivo es muy interesante, claro, sobre todo estando en una filmoteca, porque es cierto que también Internet, o sea, transforma completamente la noción de archivo, ¿no? De alguna manera, o sea, como que disloca completamente la noción de archivo, ¿no? La noción del archivo centralizado y localizado. Internet es un archivo descentralizado, deslocalizado, sin límite, ¿no? En realidad, o sea, con un límite casi al infinito, o sea, como inabarcable, inagotable, ¿no? Un archivo como siempre creciente. Y sobre todo donde no hay una única, digamos, mirada, una mirada centralizadora, digamos, ¿no? O un criterio de clasificación único que articule el archivo, que es lo que sucede en un archivo físico, digamos, ¿no? O en una filmoteca o en una biblioteca o lo que sea. Que bueno, esto también es parcialmente así, porque también en Internet hay mucha censura. Por ejemplo, en Internet también quien, digamos, rige ese archivo es el algoritmo, ¿no? Y quien rige las búsquedas y la actividad en ese archivo y quien mesura todo lo que hacemos en Internet son también los algoritmos, ¿no? Y los algoritmos es transformar todo lo que hacemos en Internet en datos comercializables y en datos vendibles, ¿no? Es como la monetarización de toda nuestra actividad en ese archivo también. Entonces, bueno, sí, es como, creo que transforma radicalmente la noción de archivo y de lo que, bueno, muchos por un lado se considera un archivo como público, entre comillas, o por lo menos un archivo abierto a la gente que tiene Internet, porque bueno, Internet público no es, porque Internet son pues, corporaciones, ¿no? Google y 3 más, no sé, Amazon y 4 más. Pero bueno, a la vez no deja de ser un archivo abierto y accesible y a la vez un archivo como, bueno, completamente organizado con fines comerciales, ¿no? Cosa que no hay, por ejemplo, en un archivo físico. Y ya pasamos a la siguiente, pero también una cosa que me hace pensar mucho esta pieza es en algo que creo que comentaba Remedios Zafra, sí, que ella decía, ¿no? Que en la era de Internet teníamos la posibilidad al inicio de mostrar desde los avatares, desde los filtros, desde todas las posibilidades que nos propone Internet, de mostrar cuerpos diversos, de mostrar ¿no? Un discurso no hegemónico, no impuesto, en la que se pueda mostrar ¿no? Pues eso, personas en silla de ruedas, personas gordas, o sea, otros tipos de cuerpos, y que Internet había como ido de nuevo, sorprendentemente, a los inicios de este, había ido como también marcando mucho los cánones hegemónicos respecto a los cuerpos, ¿no? Sobre cómo se presentaban estos cuerpos en Internet. Y claro, creo que vídeos así evidencian, o sea, piezas como esta evidencian esta absoluta condicionación, o sea, este condicionamiento que tenemos tan incrustado en el cerebro sobre qué es la belleza, sobre cómo debería ser un cuerpo, hasta un nivel, pues eso, que genera lo que ya sabemos que genera, que son pues muchas problemáticas, sobre todo para las personas que no cumplen con esos estándares, ¿no? Claro, claro, sí, no sé, no sabría muy, o sea, no sé si
tenga algo que ver o no, pero también es cierto que como que las redes a lo largo de estos, o sea, se han ido transformando muy rápidamente, ¿no? Y es cierto que ahora, o sea, la injerencia de la publicidad es mucho mayor quizás que cuando se empezaba a hacer YouTube, ¿no? O bueno, por lo menos de lo que yo recuerdo, y creo que bueno, casi todos aquí hemos nacido sin redes, entonces más o menos vimos la evolución de las redes y es cierto que, por ejemplo, la injerencia, no sé si es que tenga algo que ver con esto que comentas que dice Remedios Zafra, ¿no? De cómo también se fue estandarizando la representación de los cuerpos en Internet y yo creo que la injerencia de la publicidad ahí también en las redes tiene algo que ver con eso, ¿no? Que no es el único factor. Esta idea de libertad en Internet que en realidad ya se ha visto que no es real, ¿no? Sí, que en realidad también Internet deja de ser una reproducción de la manera en la que nos construimos fuera de Internet, ¿no? Que también está muy condicionada por muchísimas cuestiones, como ya sabemos, en lo que respecta al cuerpo. Es un tema a debatir, ¿eh? O sea, aquí puede haber muchas... porque también hay todo el factor de la comunidad, ¿no? Como yo creo que es un tema bastante amplio y que se puede mirar desde muchas ópticas. Si quieres podemos presentar un poquito el último bloque y bueno, está compuesto por 4 piezas, lo único que la última que vais a ver es el clip que hizo Flor, que le encargamos para anunciar este ciclo, Días Curs, o sea, que los que venís habitualmente a la Filmoteca lo habréis visto antes de algunas sesiones. Y que está bien situado ahí al final, ¿no? Porque de alguna manera, tanto cronológicamente como a nivel de metodología de trabajo de lo que está ahora trabajando Florencia, pues creo que tiene sentido. Y si quieres explicar un poco las otras. Sí. Bueno, ahora es un salto apocalíptico a algo que no tiene nada que ver con todo lo que vieron. No, bueno, en realidad estas últimas piezas son piezas en analógico. Bueno, sí, como luego de trabajar en digital, tenía ganas, bueno, para empezar, después de hacer este trabajo, así de estar tanto con imágenes de archivo y tal, que quise hacer algo con personas reales. Entonces hice un corto que lo que dirigí con una amiga, con Silvia Subiros, hicimos un corto con gente real. Esto nos llevó un tiempo y luego de las personas reales tenía ganas de volver a trabajar con película, ¿no? Y entonces, bueno, empecé como a coger la cámara de Super 8 y a hacer un poco experimentaciones, así un poco freestyle. Y en realidad, bueno, las piezas que van a ver, o sea, las 2 primeras son, pues no tiene mucho misterio, soy yo grabando cosas con la cámara, así son quizás más una exploración de las posibilidades de la cámara, cosas que fui grabando así a lo largo del tiempo, en general, o sea, como que empecé con estas bobinas hace, no sé, unos 4 o 5 años y empecé a grabar y a acumular bobinas y luego cuando tenía algunas acumuladas revelaba y luego pues hacía un telecine, acá ya sabía que había telecines profesionales, por eso van a ver que se ve mucho mejor. Y bueno, igual entre una cosa y otra, pues pasan 2, 3, 4 años, ¿no? Y entonces, bueno, tiene un título muy original, que es Algunas bobinas en curso, pero bueno, porque quería un poco como no quería darle un título como de pieza cerrada, ¿no? Sino que fuese algo como que está un poco, que es una cosa como en construcción, un poco... y bueno, las que van a ver son la 1 y la 2, que son ya bobinas un poco viejas, y tengo otras 2 que están ahí como en curso, que esas no las van a ver, porque no están. La primera es en Super 8, la segunda es en doble 8. Y luego una pieza en 16, que se llama Daucus Bugambilia, y que esto es como un work in progress, porque no está del todo terminada, así que es un work in progress, tiene quizás algunas imperfecciones, sobre todo la imagen es la que es, pero el sonido todavía está así un poco en proceso, ¿no? Simplemente una cuestión técnica, que es que les hice la putada a los de proyección de dar por un lado la copia en 16 y por otro lado el sonido, y es pretender que lo pongan casi en sincro. Como el sonido se lanza por separado, porque por cuestiones de tiempo no iba a poder tener una copia sonora en 16, entonces bueno, igual hay un desfasaje, no es tampoco un sonido que esté concebido para ir en sincro exacto, ¿no? Porque todavía lo estamos trabajando con él hoy.
el Bond que me está ayudando. Les hemos hecho cosas peores a los proyeccionistas. Me imagino, aquí en la Filmoteca, creo. Y luego, y bueno, es una pieza como de cine sin cámara, hecha con técnicas así de laboratorio, de rayogramas. Luego, sí, eso lo explico un poquito mejor, pero es una pieza así bastante abstracta. Y luego, pues el teaser de 10 cursos. Genial. Y ya está. Pues hasta ahora. Bueno, aunque en Días Curs insistimos en lo contrario, yo siempre estoy muy a favor de lo que decía Susan Sontag contra la interpretación y del erotismo del arte, ¿no? Y a favor del erotismo del arte, y creo que estas piezas invitan mucho a dejarse llevar, pero sí que es verdad que a nivel técnico hay una cantidad de trabajo y de investigación que creo que es muy guay que puedas compartir, y sobre todo que ha sido como un placer. Gracias por traer la copia en 16 desde París, porque los colores de esta Daucus bugambilia que está en proceso, agradecemos mucho que le hayas querido mostrar, porque creo que es muy, muy especial poderla ver así, en estas condiciones. Sí, no, para mí también fue como una oportunidad de poder verla proyectada, que no la había visto. Sí, bueno, las dos primeras son piezas muy sencillas, así como la primera hecha en Super 8, así como imagen por imagen, ¿no? Digamos que soy más como yo grabando con la cámara, un poco sin demasiado. Luego la segunda es una pieza en doble 8, y luego tratada con pintura. Esto creo que era así, está con pintura, pero antes de revelarla. Entonces las manchas esas son como la reacción de la química, digamos, con la pintura. Y bueno, las imágenes eran más como una excusa, ¿no? para probar esta cosa química. Y están hechas con una cámara en realidad muy simple, que es una cámara de doble 8 que encontré una vez en un anticuario que costaba 6 euros. Y que la compré solo porque costaba 6 euros, no sabía ni lo que era en realidad la cámara. Bueno, tenía como la forma de una cámara de 8 milímetros, pero tampoco sabía lo que era. Entonces, cuando la estaba comprando, el señor de la tienda me dice, es de doble 8. Y yo, esto hace mucho, sí, de 8. Yo, vale, ¿y dónde consigo película de esto? Me dice, enfrente. Esto era en Praga, en Praga hay un anticuario, así que tiene cámaras muy baratas. Bueno, por lo menos en esa época, hace muchos años, hombre, tenía cámaras muy baratas. Entonces me fui a la tienda de enfrente a comprar la película de doble 8, que no sabía lo que era. O sea, que no la conocía, y de hecho es un formato que no se usa mucho, pero es como, o sea, es un formato en realidad que viene como el 16 milímetros, y entonces expones, digamos, pones la bobina en la cámara y se expone la mitad del 16, o sea, se exponen solo 8 milímetros, y cuando se termina la das vuelta y la volvés a poner en la cámara y expones la otra mitad. Entonces te queda, ¿no? la imagen divide en dos, y luego cuando se revela eso se corta la mitad y te quedan dos bobinas de 8 milímetros. Por eso es doble 8, que de hecho es un formato que Kodak empezó a fabricar como en los años 30 para crear, para poder comercializar un formato que sea más barato, ¿no? Y más accesible a familias, ¿no? Estaba pensado como con fines más domésticos. Y entonces, como ya fabricaban películas en 16 de los años 20, en los años 30 inventaron este formato, y como tiene 16 milímetros también podían utilizar como toda la maquinaria que usaban para fabricar la película del 16 para fabricar este formato, que luego ya como que entró un poco en declive cuando apareció el Super 8. Parezco súper erudita, pero leí en la Wikipedia hace 3 días cuando preparaba la sesión, ¿no? Porque me vino la pregunta y digo, ¿este formato de dónde sale esto del doble 8? Porque no es un tipo de película que se consiga mucho. De hecho, yo solo encontré una marca, que es Fumapan, que es la checa, que por lo menos es la única que yo pude comprar, ¿no? Pero no es como una película muy habitual. Entonces me surgió la duda de dónde venía. Cuando has dicho doble 8, todo el mundo, ajá. Claro, yo ¿cómo? Sí, entonces en los años 30, Kodak empezó, no, bueno, Wikipedia, 13, y entonces sí, al final de la Wikipedia contaba que en los 60, cuando Kodak empezó a fabricar el Super 8, ya este formato quedó un poco en desuso. Y entonces eso, con esas dos primeras, o si alguien quiere preguntar. En la segunda creo que es que hay diferentes efectos que son todo de montaje en cámara, ¿no? Que son todos de efectos, ¿no? de
pequeños Sí, tubos, sí, es etcétera, como todo esto lo cuadro haces a cuadro. Sí, como un cuadro enfoque, otro un desenfoque. Luego igual no están como, no es montado en cámara, o sea, son como, sí, o sea, montado en cámara, esto está hecho en cámara, luego yo a veces como cambio, ¿no? Bloques de lugar, las edito, corto. Pero sí, esto es de fotograma a fotograma, entonces un fotograma, sí, enfoque, otro un desenfoque. O sea, el desenfoque es lo que hace como este efecto un poco estroboscópico. Y luego la pieza esta del 16 es una pieza como sí de cine sin cámara, que está hecha con la técnica de los rayogramas, ¿no? Que es como exponer el soporte fílmico con objetos, y en este caso son plantas y hojas y pétalos y cosas, elementos naturales que los coloqué sobre la película y lo expuse con una linterna, y entonces está hecho así. De hecho, tengo algunas fotos porque acá, como es la última, le saqué. Tengo más material si podemos ver el ordenador, por fin. Y entonces luego de hacer esto es lo que sale, digamos. O sea, estas son las tiras que como que lo iba trabajando por pedazos de 1 metro más o menos. Y luego y está montada como con una impresora, o sea, el montaje, digamos, está hecho con la impresora óptica, que es una máquina que se usaba para hacer los efectos en el cine antes, o sea, cuando se usaba en el cine analógico, que es básicamente de hecho, espera. Sí, tienes una foto, ¿no? De la máquina. La máquina, bueno, esto es lo que de hecho esto sale así o sea, no hay fotogramas porque como no hay la cámara que genera los fotogramas. Entonces, y la máquina es eso, y entonces eso es el proyector, hay una lámpara, digamos, un proyector, la película pasa por delante y ahí hay una cámara que graba, o sea, que graba la película expuesta, ¿no? En este caso las tiras estas que vimos antes. Y entonces con esto iba haciendo como estos, digamos, efectos simples, ¿no? De las imágenes fijas o de alternar como esta cosa también medio estroboscópica de un fotograma de una cosa, otro de otra, o uno negro, uno blanco, los negros en el medio. Entonces es como que el montaje está hecho con esta máquina, digamos. Esa es el ordenador muy sofisticado que la pilota. Y entonces luego lo que sale es esto, que ya son, como está grabado con una cámara, pues ya ya es el negativo, digamos, con los fotogramas generados, ¿no? Con el interfotograma. Y entonces de esto se hace la copia. O sea, de esto hice una copia vuelta al positivo, que es esto. Y que es lo que vieron hoy. Bueno, estos son las pruebas de color, pero eso es todo esto básicamente. en un laboratorio Esto en está hecho, París, ¿no? sí, en la Abominable, que es un laboratorio como asociativo, que uno pues hace adherente, y entonces ahí tienen, bueno, es un laboratorio que se montó en los años 90 y en su momento los cineastas que lo montaron recuperaron, era la época en la que empezaban a cerrar los laboratorios comerciales, los grandes laboratorios comerciales, entonces fueron recuperando maquinaria como estos maquinotes que los laboratorios de los que se querían deshacer o que los vendían muy baratos, ¿no? Entonces fueron juntando máquinas y entonces es un laboratorio que está equipado como para trabajar distintos procesos, poder hacer todo en analógico, ¿no? Y entonces esta pieza está hecha ahí, luego pues, o sea, hay como, hacen los que, digamos, conocen más las máquinas, ayudan a los novatos que entramos y nos explican cómo funcionan y nos hacen acompañamiento, digamos, de proyectos para poder aprender a trabajar las máquinas, ¿no? Entonces hay como una cuestión también de transmisión de como estos, claro, de conocimientos y estas prácticas que están un poco... Y en relación al montaje, ¿no? Porque tú paralelamente haces una serie de proyectos dirigidos por otras personas, montas también otro tipo de piezas, videoclips, lo que sea, como bueno, obviamente desde el ordenador. ¿Y cómo surge este interés por el proceso de montaje tan manual sin ni siquiera cámara, ¿no? Sí, bueno, en realidad, por ejemplo, con esta pieza... yo sí que hacía mucho que quería experimentar cosas como rayogramas en 16. El 16 es un poco más fácil de trabajar que el Super 8, porque el Super 8 es muy pequeño, en 16 por lo menos se puede ver un poco. Entonces
probar, siempre me gustaron en general como las prácticas más de laboratorio, las cosas más artesanales, entonces quería probar esta técnica de los rayogramas y luego, en realidad porque desconocía lo complejo que era, dije, bueno, pues sí, lo hago todo en 16. No, y en el laboratorio como que me decían, no, pues ya que lo empezaste en 16, acabalo en 16. Y en realidad yo también como que aprendí un poco, todos estos procesos los aprendí haciendo esto también, ¿no? No es que sabía usar una impresora óptica, ni sabía hacer una copia, ni nada. Y entonces me metí, bueno, como ya dije, bueno, pues sí, lo hago en 16 sin saber muy bien lo complejo que era, y una vez que ya estaba lanzada era como, bueno, ahora ya termina en 16, ahora ya te metiste en una óptica, aguántate. Sí, sumado además, o sea, de todo esto que expliqué, hubo un paso suplementario que complejizó un poco más la cosa, que es que yo al principio, claro, todos estos, digamos, los rayogramas que tenía, que eran todos cortes de 1 metro, que luego los puse uno detrás del otro, y digamos que los maltraté un poco y estaban muy rayados, algunos, sobre todo los primeros que había hecho, estaban muy rayados, ¿no? Entonces las rayaduras se veían mucho, pero mucho, parecía que había, no sé, como que lo había cogido un gato eso, salvaje, y la de atrás. Entonces, era, bueno, hice nuevos, hice algunos más, hice más, pero había algunos que quería recuperar y entonces antes de hacer como el montaje en impresora óptica hicimos una copia de estos positivos, digamos, de estos originales rayados, pasándolo por un químico que, digamos, o sea, no borra las rayaduras, o sea, con la misma máquina con la que les mostré ahora, hicimos esto, que es pasar la película expuesta y rayada por un líquido, un químico, que creo que es algo que se usa en cirugía, una cosa así, bastante tóxico, que marea, y que actúa sobre las rayaduras. Entonces esto era para intentar como regenerar unos positivos, o sea, unos originales sin rayas. Sí, esto fue de novata también, ¿no? Por no saber que no hay que maltratar los negativos. Y entonces, bueno, y fue como, bueno, eran cosas que iba así un poco aprendiendo sobre la marcha también, ¿no? Como que fui aprendiendo a hacerlas mientras las hacía. Y sí. Sí, el resultado también hace, o sea, aparte de, obviamente, esta parte más material y de composición, ¿no? A nivel de cuadro, como una pintura, por así decirlo, también a mí me recuerda como el proceso este de cianotipias, ¿no? Como a nivel de resultados, ¿eh? Y luego me parece como muy guay, que a ver el público si quiere comentar otras cosas, pero me parece interesante también en este caso en el que tú estás trabajando con algo ya muy manual y muy artesanal, el hecho de utilizar naturaleza, ¿no? De utilizar otro material que es como orgánico 100% y que le da también como toda una lectura a la pieza a nivel sensorial, ¿no? Y a nivel emocional. Creo que esto en la pieza de Diascurs, cuando lo vimos las compañeras por primera vez, nos quedamos como muy locas y nos interesó mucho esta cosa con el sonido, que también vemos un poco en este work in progress que nos has mostrado, que parece muy guay. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Compartir. Si alguno de vosotras trabaja en analógico también, igual. No es obligatorio. Contra la interpretación, claro que sí. Está genial. Es que a veces claro. las preguntas vienen después. Claro, después lo comentamos. Sí, bueno. Pues si no quieres añadir nada más, yo te doy muchas gracias por la generosidad al compartir todo lo que has compartido hoy. Y esperamos verte pronto con nuevas piezas que sabemos que tienes en curso también, aquí en la Filmoteca o en otros espacios. Y nada, y gracias a vosotras por venir. Buen fin de semana. A vosotras, sí.